algo a seguir. Algo a seguir, ok. Bueno, es un... algo a seguir sobre qué. Bueno, es que Por, el modelo por económico... ejemplo, si yo les pregunto, en México, ¿qué modelo económico actual tenemos y qué sistema económico actual tenemos? ¿Lo podrían identificar? ¿Sabrían qué tipo de sistema económico tenemos y qué modelo económico? El sistema, pues, no ha cambiado. Seguimos siendo capitalistas, pero el Ok, modelo... bueno, perfecto. No. Entonces ya más o menos a partir de ahí ya entendió. Capitalismo. Bueno, le estaba diciendo que el sistema económico es como la corriente y el modelo es la adaptación que tiene cada país de esa corriente, ¿no? Ok, sí, está perfecto. Aunque recordemos que el sistema, es, hasta mismo la misma palabra no lo dice, el sistema es mucho más complejo. Es la estructura o más la superestructura en donde están los modos de producción, es decir, donde se concentran los modos de producción, los medios y los modos de producción. El sistema económico es complicado, ojo, es complicado que pueda cambiarse. ¿Se puede cambiar? Claro que sí, pero es complicado. Y el modelo económico, efectivamente, es una variante que más se asemeja a un sistema, que puede variar, que puede tomar diferentes características para crear su modelo económico. Actualmente en México, así como ahorita estaban recordando que a finales de entre 1920 a 1970 tuvieron diferentes modelos económicos en México. Actualmente el modelo económico es el modelo de bienestar. ¿Okay? Es un modelo no creado, ojo, cuando nosotros vemos estos eslogans del gobierno federal que dice Banco del Bienestar, becas del bienestar y todo bienestar, pues es porque el modelo económico es modelo económico de bienestar, el actual. Ahora bien, no es un modelo que se crearon aquí. Este modelo económico de bienestar es totalmente europeo, ¿ok? Entonces, básicamente tomaron el modelo, los modelos que han utilizado desde ya 30 años atrás, lo que son Suecia, Finlandia, todos los países nórdicos son los que básicamente se han tomado para el modelo económico de bienestar. Ahora bien, estos modelos económicos, a final de cuentas, el que puede cambiar y cambia constantemente, porque ustedes mismos se dieron cuenta en historia cómo pasamos de 1920 a 1970 por 5 modelos económicos, entonces les puede estar hablando que un modelo económico casi, ojo, lo pueden estar, o bueno, por el actual modelo económico de bienestar, los modelos económicos nosotros los podemos cambiar cada sexenio, si así lo quisiéramos, cada cuatrienio en el caso de los Estados Unidos, se puede cambiar constantemente, ¿ok? Ahora bien, el cambio de un modelo económico jamás, ojo, jamás podrá hasta cierto punto afectar a un sistema económico, en este caso el sistema capitalista. Es difícil que suceda eso. Sin embargo, al revés, sí. Si el sistema económico, en este caso el capitalista, se fragmenta, lo lógico es que todos los modelos económicos que emanen del sistema capitalista tengan que reestructurarse. Ahora bien, a partir de eso, les dejé de tarea lo que era justamente el ciclo económico. Era importante entender esto. ¿Por qué? Porque un sistema económico, cuando nosotros hablamos de un ciclo económico, no estamos hablando del sistema económico, es decir, del capitalismo. Sí, hablaríamos obviamente de crisis capitalistas, por supuesto, pero en realidad lo que estamos viendo son los modelos económicos, cómo cómo se están moviendo en un ciclo, a final de cuentas, pero una cantidad de series de modelos económicos solamente nos dan una pequeña muestra de cómo se está comportando el sistema, ¿ok? No así el modelo sí se puede entender incluso en un mismo, o básicamente una crisis, por ejemplo, un ciclo económico puede referirse, entre comillas lo pongo, a un modelo económico completo. Se encuentra, ya lo chequé, está Rangel Rodríguez Horacio, bueno, sí está dentro de las... Sí, profe. Ah, ok. Rangel, le voy a dar una oportunidad. No tuvo una buena calificación en su actividad, pero se la corrijo si usted me dice primero qué es un ciclo económico.
Se lo digo nada más eso con la No, fórmula. no. ¿Qué es un ciclo económico? Ahorita no, incluso lo de la fórmula ni siquiera es del ciclo económico todavía. ¿Qué es el ciclo económico? ¿Qué es un ciclo económico? Un ciclo económico se puede decir como que es como un tipo de fenómeno de la economía eh, Ajá. que te ocurre como, no sé, yo me lo imagino que es como una gráfica de oscilaciones o algo así, en el cual te Correcto. permite ver los movimientos de tu economía y en general conforme a etapas. Ajá, diferentes fases. ¿Me puede decir cuáles son esas fases Las fases de cuál. del ciclo económico? ¿Sí me escuchan? A ver, ¿cuáles son las Ajá. fases del ciclo económico? Las fases. am, una fase, no sé. eh, ya. La crisis, Ajá. la depresión, Ujú. el auge y algo de animación, ¿no? Ajá. ¿De qué? Algo de reanimar, ajá, sí, ¿no? De reanimación. De reanimación. Reanimación es lo que necesita ahorita aquí. A ver, bueno, ojo, Rangel, para las futuras actividades, por ahí cheque el comentario que le puse. Este, por favor, para que tenga mejores calificaciones, ¿vale? Ahorita Sí. le doy una oportunidad, pero no siempre tengo el tiempo para estar checando en el Zoom, dándole la oportunidad para que suban un poco la calificación. Pero tenemos que checar eso, ¿ok? Primero, eh, un ciclo económico sí bien dijo que es un periodo, pero en este periodo es donde se cumplen una serie de fases en un cierto orden que nos permite entender cómo se está comportando la macroeconomía. Ojo, la macroeconomía, no la microeconomía. La macroeconomía se debe entender como este sistema, ojo, estamos hablando del sistema, el sistema macro, que es el que regula todo lo que nosotros todo lo que a final de cuentas nos afecta de forma directa. ¿A qué me refiero? Al empleo, al precio del índice de precios del consumidor, a la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, incluso mucho más allá, lo que viene siendo el gasto gubernamental, etcétera, etcétera. ¿Qué es el gasto gubernamental? Es obviamente lo que son carreteras, hospitales, escuelas, becas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en la parte de arriba y es lo que nos permite hasta cierto punto la macroeconomía entender. Ahora bien, nosotros como economía somos la microeconomía. Ojo, ¿qué quiere decir? Que muchas veces puede estar muy bien la macroeconomía y no necesariamente nosotros vamos a estar bien como la parte de la microeconomía, ¿ok? Es decir, son dos cuestiones que están separadas. El sistema capitalista, ojo, el sistema capitalista aboga porque se tenga una excelente macroeconomía, porque tener una macroeconomía es sinónimo de que un país se encuentra estable económicamente. Y aparentemente, si un país está estable económicamente, socialmente debería de estar estable. Ojo, ese es en la teoría el sistema capitalista lo que plantea. Ahora bien, llevado a cada una de las particularidades de cada país, no sucede así. Cuando nosotros explicamos este sistema, el sistema capitalista con la macroeconomía, con un gran auge, etcétera, etcétera, podría llegarnos a la mente quizá en un momento dado Gran Bretaña o solamente Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque serían el modelo a seguir. No obstante, cuando nosotros lo aterrizamos en el país, en este caso en México, no sucede eso. ¿Qué quiere decir? De repente, ojo, aquí de repente voy a estar hablando en formas de presente, sobre todo del gobierno.
Y nosotros podemos en este momento hablar perfectamente del gobierno con una crítica sustentada. Por supuesto que cuando nosotros vemos a un gobierno, este gobierno, en épocas pasadas, estamos hablando, por ejemplo, cada partido político tiene una característica y tiene una base, una ideología incluso política, que la implementa en el momento en que llega al poder. En el caso, por ejemplo, que es muy claro, los últimos gobiernos, por ejemplo, que fueron los dos panistas y el último priista, nos quedamos primero con los dos gobiernos panistas que fueron de Fox y de Calderón. Y su ideología económica era totalmente capitalista y sobre todo neoliberal. ¿Y qué es lo que aboga el neoliberalismo? El neoliberalismo ya es así como estuvimos viendo en las primeras clases, algunas teorías de Hegel, esta tendría que ser una teoría de Keynes, en donde el neoliberalismo aboga porque el gobierno tenga que estar totalmente incluido en la economía, es decir, ya no es un árbitro, sino ya es un agente total y frontal en la economía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando quiero que se imaginen la economía, ojo chavos, como un partido de fútbol. Y digo partido de fútbol porque incluso en cuestiones de analogía, se dice que de todos los deportes que pueden existir, no hay un deporte más democrático que el fútbol, en donde solamente se requiere un balón y dos personas. Punto. Y con eso se puede realizar un partido de fútbol. Ahora bien, tratando de plantearlo desde una perspectiva total, es decir, los equipos de fútbol en donde tenemos 12 integrantes de uno y 12 jugadores del otro, y cada uno de ellos, ojo, fuera un factor económico, es decir, uno representaría la inflación, uno representaría el empleo, otro representaría la inversión, y así sucesivamente con cada uno, de un lado y del otro, y en medio, ojo, tendríamos a un árbitro. En este caso, el árbitro sería el gobierno. Ojo. De un lado, cuando nosotros hablamos de todos los factores económicos, entre la macroeconomía y la microeconomía, sería ese partido de fútbol, entre la macroeconomía contra la microeconomía. La macroeconomía debemos entender que es la superestructura, la parte de arriba, eso que nosotros aparentemente no podemos ver. Estamos hablando de todas aquellas empresas y cómo el dinero se mueve en la parte de arriba, ¿ok? Como si fuera una gran nube. Voy a tratar de imaginar eso. Como si fuera una nube, esa sería la macroeconomía. Y nosotros, como personas, estaríamos en la parte de abajo, dispersos, entendiendo que esa macroeconomía que nosotros entendemos que existe y que genera una riqueza, tarde o temprano tendría que caer en forma de agua, digamos como lluvia, y tendría que llegarnos a todos nosotros, a la microeconomía. Ok, este partido de fútbol entre macroeconomía contra microeconomía tiene que ser arbitrado, por un sujeto externo, en este caso el gobierno. Pero en el neoliberalismo, ojo, plantea que el gobierno ya no puede ser solamente un árbitro, sino tiene que estar inmerso dentro de las acciones del propio juego. Quiero que se imaginen, obviamente, este partido de fútbol. ¿Qué pasaría, por supuesto, si el árbitro de repente se decantara por uno de los dos equipos? Pues por supuesto que habría un favoritismo. Ese favoritismo es el que surge en el neoliberalismo, en donde se ven beneficiado la macroeconomía y no necesariamente la microeconomía. ¿Ok? A partir de ahí, entonces, es como nosotros podemos o debemos entender que un ciclo económico nos debe dar el parteaguas para ver en qué momento nosotros nos encontramos. De una cuestión incluso particular, también saber en qué momento nosotros, ojo, desde una persona simple, podemos empezar una inversión o podemos empezar, cuando digo inversión, ojo, puede ser desde algo pequeño, desde un negocio hasta una inversión grande de dinero en algún banco o en alguna SOFOL o en alguna bolsa o una casa de bolsa. Desde eso nosotros podemos entender lo que es un ciclo económico.
El ciclo económico se encuentra entonces referenciado de la siguiente forma. Todo país, ojo, todo país implementa un modelo económico. Este modelo económico, caso México, va a ser el modelo económico del bienestar, ¿ok? Es el modelo económico actual. Dicho modelo económico, entonces, ojo, entendiendo que este modelo económico se implementa, por lo menos en México, en el 2018, con la llegada del nuevo gobierno, entonces, a partir de ahí, ojo, nosotros partimos con el inicio de nuestro ciclo, ¿ok? Dicho ciclo, entonces, a partir de ahí, ojo, hay de dos aguas, o que el modelo venga hacia abajo o que el modelo venga hacia arriba. Regularmente, y esa ya es una regla, que todo modelo que se implementa jamás va hacia abajo. No va hacia abajo por una sencilla razón, porque se reestructuran todos los factores que giran en torno a la economía, se reestructuran. Es como si se apretaran, es como cuando se inicia el modelo económico, es cuando nosotros llevamos un automóvil, nuestro automóvil, lo llevamos al servicio. Cuando va al servicio, pues por supuesto que hay cambio de aceite, cambio de filtros, checan las balatas, etcétera, etcétera. E incluso aceite de frenos, etcétera, etcétera. Cuando sale el carro, por supuesto que sale totalmente, pues ahora sí que súper, lo mejor que se puede, y por supuesto que va a correr. Ah, bueno, pues ese inicio nosotros le vamos a llamar auge. Del nivel, digamos, cero, el inicio. No importa que la economía, acá atrás, la economía que venía igual haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? A nosotros no nos interesa lo de atrás, bueno, salvo que lo queramos analizar, pero nosotros analizamos desde el inicio. Desde el inicio nosotros empezamos y lo ponemos en un punto. Llámese que el punto con el que empieza son punto 1, que podrían ser 10,000 millones de dólares o de 1,345,000 millones de dólares, que es el Producto Interno Bruto actual de México. Supongamos que partimos de ahí. Lo lógico es que aumente eso, que ojo, el Producto Interno Bruto representa la macroeconomía y que ustedes ya más o menos lo debieron checar. A partir de ahí nosotros empezamos a un tiempo determinado de aumento. A este crecimiento, ojo, a este crecimiento, hasta lo que va a ser justamente la cresta, nosotros le vamos a llamar justamente el auge. A ese punto, nosotros le vamos a llamar el auge. ¿Cuánto puede durar un auge? Bueno, lo lógico es que pueda durar lo más pronto posible o el tiempo mayor de posibilidades, en este caso que sean más de 10 años, según no se podría entender, pero regularmente un auge económico no tiene más de una duración de 3 años. Es decir, en estos 3 años nosotros podíamos entender el crecimiento económico de México si fuese sostenido, estaríamos hablando de un 5% cada año. Si se viera de esta forma la gráfica, ¿no? Estaríamos hablando que México crece 5% al año. Lamentablemente en la actualidad no estamos creciendo. De hecho, el año pasado, todo el 2020, fue totalmente en recesión, sobre todo en depresión, entonces se creció menos 0,4, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa? Cuando llega justamente a su punto máximo, es decir, en el momento en el cual la economía ha llegado a su máximo esplendor, esto, ojo, no podría continuar. Ninguna economía puede ser totalmente sostenida todo el tiempo. Tiene que llegar un momento en el cual diferentes factores, ojo, el primero es el desempleo. Toda economía es como les vuelvo a regresar, es un carro. Si ustedes lo echan a arrancar, por supuesto que va, aunque tenga ciertos servicios a determinado tiempo, tarde o temprano tendrá que detenerse. No puede continuar. Necesita ser inyectado constantemente, sea por gasolina o por cualquier otra refacción. La economía es exactamente igual. Tiene que ser inyectada. Ojo, dentro de estas cuestiones, ustedes vieron una fórmula que es justamente la fórmula de cálculo del Producto Interno Bruto de la deflación de bienes, en el cual ustedes ven que ahí aparece lo que es el consumo, lo que es la inversión, lo que es la exportación, lo que es la importación. Estos son muchos de los factores que nosotros estamos entendiendo. Y uno de los más importantes es la inversión extranjera. Ojo, la inversión extranjera. Cuando nosotros analizamos un ciclo económico capitalista, no solamente estamos analizando a México, estamos
también con un ojo analizando el resto del mundo. Ojo, decir el resto del mundo también es demasiado osado. Ojo, México no pertenece al grupo de los 7. Es decir, México no compite con Estados Unidos, no compite con Gran Bretaña o con Inglaterra, no compite con Japón, con Suiza, con Francia, con Italia, no compite con ellos. Ojo, no compite con China, no compite con Rusia, compite con justamente los países en vías de desarrollo o las llamadas economías emergentes. ¿Ok? ¿Qué son las economías emergentes? Rapidísimo. Las economías emergentes, quiero que se entiendan cómo se maneja la inversión. La inversión extranjera es lo siguiente. Imagínense ustedes son todas las grandes empresas. Estamos hablando que ustedes son desde empresas, desde la industria minera, la industria tecnológica, la industria automotriz, etcétera. Ustedes los 40 que están presentes, representan las grandes industrias a nivel global. Yo soy un país, llámese México, ¿ok? Y resulta que al lado tenemos a otro país que se llama Estados Unidos. Estados Unidos es una economía, y quiero que ustedes lo analicen desde esta perspectiva, para que veamos cómo es la inversión extranjera. Estados Unidos es un país poderoso que tiene una gran economía, que tiene sobre todo tiene una población cercana a los 300 millones de habitantes, que genera una riqueza, que su Producto Interno Bruto es demasiado, etcétera, etcétera. Pero por la inversión que ustedes generen en ese país, ojo, si ese país, ustedes van y le invierten, el país les dice que les va a pagar un 2.5% sobre su inversión anual. Es decir, van a tener una ganancia de 2.5 sobre toda la inversión que ustedes quieran realizar con ese país. ¿Ok? Por el otro lado estoy yo, que es un país México, es un país en vías de desarrollo y es un país de economía emergente. Se llama emergente porque si no pueden ustedes colocar su dinero en Estados Unidos, siempre va a haber una economía emergente que está anclada a esa economía, que en el caso de Estados Unidos es México. Yo soy una economía que quizá solamente tiene el 10% del Producto Interno Bruto que tiene Estados Unidos. Pero doy un plus, que es, les voy a dar no el 2.5% de tasa de interés que da Estados Unidos, ganancia, sino yo doy un 4.8%, o lo cerramos igual, 4.5%. Ustedes, ojo, ¿dónde invertirían su dinero? Ahora bien, esta inversión, cuando se realizan las inversiones extranjeras, no creen que se hace a un año, no, se hace a muchos años. Y cuando decimos que es una inversión, son compra de bonos. ¿Qué es una compra de bonos? Bueno, ¿alguien de ustedes sabe qué son los bonos? En este caso, son bonos del Tesoro, y en México le llamamos nosotros CETES. ¿Qué son bonos? ¿Qué son los bonos? ¿Alguien sabe? Son como documentos, ¿no? Pero es que antes sí sabía. Sí, está bien, son como documentos. ¿Te imaginas? Es como si fuera dinero, como que si cada documento tuviese un valor. Y más o menos se representa de la siguiente forma. Un gobierno, imagínense, un gobierno es tan todopoderoso que puede darse el lujo de decir, de forma clara, ¿quién no va a creer en el gobierno en cuanto a su poder adquisitivo? Es decir, si yo le digo a alguien, présteme dinero y yo se lo pago y en garantía le dejo mi casa, pues tiene obviamente algo que ver. Mi casa ya es una garantía. El gobierno pone en garantía toda su infraestructura. Esa es su gran garantía. Es decir, mi infraestructura, pues es desde refinerías, carreteras, escuelas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un valor de inmueble. Entonces, a final de cuentas, es la riqueza que puede tener un gobierno. Ojo, no un país, un gobierno. Este gobierno, entonces, lo que emite son bonos. Es decir, secciona todos sus bienes inmuebles, toda su riqueza que tiene el gobierno, y lo puede seccionar en 1,000 millones de bonos, en 100 millones de bonos, o en lo que ustedes consideren. Y cada bono puede tener un valor. Entonces, cuando yo les digo inviertan en los bonos, por ejemplo, que van a ir a carreteras, que las carreteras, yo divido esos bonos y cuando ustedes invierten, están invirtiendo en el sector, obviamente, de la construcción,
que es un sector muy lucrativo. Ese dinero ustedes se lo llevan y se lo van a llevar a 20 años. Regularmente son a 20 y a 30 años. ¿Ok? Lo mismo hace Estados Unidos. Sus bonos del tesoro son a 20 y a 30 años. ¿Ok? Entonces ustedes, ojo, cuando invierten, tienen que saber que van a invertir durante 20 años o durante 30 años. Entonces el riesgo que ustedes van a tener es mayúsculo. ¿Ok? Ahora bien, regresando con la pregunta inicial, ¿con quién invertirían? ¿Con Estados Unidos que les da el 2.5 o con México que les puede dar 4.5 anual? Jóvenes, pregunta. Pues sería con México porque me da más utilidad, aunque es un poco más de riesgo, pero toda la gente siempre busca más utilidad. Exacto. Entonces es lo que pasa. En México es lo que le ayuda. Así es lo que pasa. Y estamos en el auge, ¿no? Entonces, en México, conforme va dando esta cuestión, las inversiones empiezan a entrar y la economía se empieza a mover. Yo pongo bonos, en este caso, para las carreteras y sigo construyendo carreteras. Saco bonos para hospitales y sigo construyendo hospitales. Y así sucesivamente puedo yo realizar todo esto. Y el auge va a llegar. Pero ¿qué sucede? Cuando, ojo, la economía de al lado, los Estados Unidos, de repente se mueven, es decir, decide, en este caso su Departamento del Tesoro, mover sus tasas de interés, es decir, sus tasas de interés las va a mover no hacia arriba, sino las mueve hacia abajo. Es decir, Estados Unidos decide que no va a pagar de hoy en adelante 2.5, sino lo baja a 1.5. Eso, ojo, entre comillas, parecería que para México le beneficiaría, porque dice, bueno, si lo baja a 1.5, entonces quiere decir que México está en 4.8, todas sus inversiones que ellos tienen se van a venir conmigo. Y no es así. Lo que sucede es que un país también es como un jugador, recuérdenlo, es un partido. Un país como Estados Unidos no va a permitir, desde su perspectiva, que sus demás contrincantes deban crecer en economía. Siempre va a ser lo propio. Y en este caso, en el momento en el que ellos reducen lo que es su tasa de interés, presionan, ojo, a todas las economías a que entonces Estados Unidos su economía la va a comprimir. Si Estados Unidos comprime su economía, genera, por supuesto, ojo, una reducción en la economía de los Estados Unidos, macroeconomía, va a repercutir en su microeconomía y en este caso en la estructura económica, que puede ser las inversiones, carros, etcétera, todo lo que fabrica, y que el costo que ellos tengan, pues tenga que aumentar. Al aumentar, por supuesto, para un país como México u otro país, el costo de este producto va a aumentar y como es en dólares, es mayor. ¿Qué es lo que pasa? La economía de México, entonces, se ve afectada y lo que tiene que hacer también es reducir su tasa. En este caso, de 4.5 la tendrá que reducir a 4 o a 3.9. ¿Por qué? Porque se ve arrastrado por la economía de los Estados Unidos, sobre todo porque es una economía emergente, es decir, una economía que está anclada a estas 7 grandes economías. Al suceder esto, entonces, los inversionistas deciden sacar su capital, ¿ok? Sacan su capital. Claro que lo tenían a 30 años. A ellos no les interesa, ojo, vean, no les interesa que tengan que pagar una especie de impuesto por retirar su dinero antes de tiempo con tal de no poner en mayor riesgo su inversión. Este gran fuga de capital, sin duda alguna, va a generar en primera instancia esa fuga de capital un desempleo. Y ese desempleo, ¿qué genera inmediatamente? Si nosotros no tenemos dinero, es decir, no tenemos empleo, por ende no tenemos dinero. Al no tener dinero, ¿qué tenemos? ¿Qué baja? La demanda del consumidor. ¿Están de acuerdo? Es decir, el consumidor ya no va a comprar, no sé, una caja de leche, tantos litros de aceite, sino ahora se va a racionar y va a comprar solamente 2 litros de aceite, en lugar de la caja de leche va a ser solamente 4 litros de leche y así sucesivamente, es decir, baja la demanda del consumidor. Esto genera una alta, ojo, porque quiero que se den cuenta que es como un motor, la economía es un motor, está totalmente en total producción.
No quiere decir que porque hoy ya hubo fuga de capitales, la producción se detuvo, ¿no? La producción continúa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero que ustedes me lo respondan. Si existe esta fuga de capitales, tras la presión de los Estados Unidos con su baja de tasa de interés, que genera que la tasa de interés de México la tenga que bajar, y eso hace que haya una fuga de capital. Esta fuga de capital va a generar en la primera instancia, el primer factor que es un foco rojo es el alto nivel de desempleo. Empieza a haber un desempleo por varios factores, dependiendo cuál sea la primera fuga que se vaya. Regularmente suele ser el primer indicio en donde se dan cuenta de que una economía está en crisis, es el sector de la construcción. Cuando se dan cuenta que todos los puentes que se estaban construyendo se detienen, etcétera. Y, de hecho, los que viven en Pachuca no pueden negar que este puente que está donde está Miguel Hidalgo llevan 2 años y siguen sin terminarlo. Habla de una crisis ahí. ¿Por qué? Porque se tuvo que detener. Que le pongan el ejemplo de que es la pandemia y que por esto y por X, pues es un factor, pero a final de cuentas hay una crisis porque el sector que primero genera un indicio va a ser el sector de la industria de la construcción. Entonces, y empieza el desempleo. Con eso, pues con el desempleo, les digo, hay una baja de demanda. Con la baja de demanda, ¿qué pasa con los productos? Primero, antes de que digan que se encarecen o no se encarecen, sobre todo, ¿qué pasa? ¿Deja de haber productos o hay un exceso de productos? Hay un exceso de productos. Hay un exceso de productos, exacto. Hay un exceso de productos. Y al haber un exceso de productos, ¿qué va a generar en el precio del producto? Van a bajar para que se pueda vender. Exacto, van a bajar, ojo, vean cómo es todos los factores, van a bajar para que se puedan vender. Regresemos a lo primero, hay un desempleo y hay una baja del demanda del consumidor. Con la baja de demanda del consumidor, ustedes me acaban de decir, se genera una alta producción, es decir, un exceso de la producción. Este exceso de la producción va a generar una baja de los precios. Y esta baja de los precios, ¿qué es lo que va a generar nuevamente con el consumidor? El consumidor, ¿qué va a hacer con esa baja de precios? Quiero que ustedes se identifiquen qué pasa. Estamos en desempleo, no tengo mucho dinero, no puedo comprar todo y de repente me bajan los precios. ¿Qué hago yo? Va a ser una compra excesiva. Podríamos hablar hasta compra de pánico, ¿ok? Ajá. Una compra sobre esos productos que de repente si ya me costaban 20 pesos bajaron a 10, pues compro 4, compro 5 y eso genera una descapitalización del consumidor, ¿ok? Y entonces es cuando nosotros podemos decir que llega la crisis. Ahí inicia lo que nosotros conocemos como crisis. Se me acaba el tiempo. ¿Nos podemos desconectar y nos volvemos a conectar, jóvenes? Ok, continuamos, jóvenes. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces, estamos ya en esta fase de la denominada crisis, con lo que les acabo de decir, el alto nivel de desempleo, la baja demanda del consumidor,
el que se genere un alta en la producción, es decir, un exceso de productos, lo cual genera a su vez la baja de los precios, y esta baja de los precios va a generar una rapiña en el consumo, lo cual descapitaliza el sector más vulnerable, que es la parte baja, es decir, la microeconomía, y lo cual estamos hablando de que ahí inicia la crisis. Entonces, la crisis inicia justo en este punto, ¿no? Es decir, desde la parte, desde la cresta, empieza la parte de debacle, y a eso nosotros le vamos a llamar crisis. Ahora bien, todo esto que le acabo de decir va a generar, a final de cuentas, ahí, por ejemplo, entonces se dan cuenta, el auge está, si yo les pregunto, ¿qué factor es el que, de todos los factores que existen, cuál es el factor importante que permite un auge en la economía? ¿Cuál fue el que mencioné al principio? La inversión. La inversión extranjera es lo que genera un auge. Ahora bien, en la crisis, ¿cuál es el factor que genera y lo que nosotros vemos en la crisis? ¿Cuál es lo que da así el foco rojo? La falta de inversión. Bueno, el escape de capital. No, sí, pero básicamente no es el foco rojo lo que representa, porque puede haber una fuga de capital, pero si el país está muy bien capitalizado dentro, no le permite tanto esto. Pero es otra cosa, es decir, hay una fuga de capital y el gobierno lo que va a hacer es, de sus ahorros, empieza a invertir su propio dinero, ¿no? Y entonces lo único que hace es que la crisis se extienda, es decir, no caiga tan abruptamente, pero a final de cuentas, ¿lo hace para qué? Para que no exista desempleo, que es su primer factor. Entonces, en la crisis, el factor, así el foquito rojo que se prende, va a ser siempre el desempleo. Y ese desempleo, con lo que dije, que es la baja de demanda del consumidor, la generación, obviamente, de productos, etcétera, etcétera, tarde o temprano se va a ver reflejado en las pérdidas empresariales. Ojo, ¿cuáles empresarios? Hablo de la economía local, hablo de la inversión interna, no externa. Es decir, así como existen grandes transnacionales, es decir, globales, que es la inversión extranjera, tenemos también inversión interna, inversión directamente de la economía local. Estamos hablando de, por ejemplo, FEMSA, estamos hablando, por ejemplo, de Cementos Cruz Azul, estamos hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas grandes empresas que también son chonchas y son gigantescas porque están en otros países también, va a empezar a tener pérdidas empresariales. En el momento, ojo, en que la empresa, la parte local, entra en crisis, y no solo eso, sino que el inicio de la economía que se encuentra en esta línea, bueno, está un poquito más abajo, que se encuentra en esta línea, fue el inicio del auge, en el momento en que la crisis alcanza justamente el auge, es decir, el momento en el cual empezó este punto, a ese nosotros, justo cuando regresa, ahí es donde nosotros le llamamos recesión. Es cuando una economía entra en recesión, cuando alcanza su punto de inicio de este ciclo económico. ¿Sí voy bien, jóvenes? Que su característica es por la pérdida, sobre todo por la pérdida de las empresas ya locales. Ahí ya se nota, junto con estaríamos entrando en recesión, cuando alcanza su punto de inicio del auge. A partir de ahí no le queda otro a la economía más que caer. Y entonces, cuando cruza esta línea, la línea azul, que es la línea de inicio, que nosotros habíamos visto, entonces se le conoce como depresión. ¿Ok? Es una depresión económica. También se ve incluida la depresión porque ya el crecimiento es negativo. Es decir, ya no estamos hablando de 1% de crecimiento, sino ya hablamos en cuestiones negativas de menos 0.9, menos 0.4 o menos 0.01. No importa, ya estamos en la depresión porque estamos abajo de la línea de crecimiento inicial. A esta depresión va a continuar y va a llegar a su valle, ¿ok? Va a llegar hasta su punto máximo, que es el valle, ¿ok? Este valle a nosotros
lo que tarde la depresión, ojo, en recuperarse a esta fase, digamos, a todo este valle, nosotros le llamamos estancamiento. Okay. Es el estancamiento económico, ¿ok? Hasta que se vuelva a llegar al punto inicial del crecimiento, es decir, al punto del auge, al punto de la recesión, que vuelva a regresar, entonces es cuando nosotros lo conocemos como recuperación. Y ese crecimiento de recuperación tendrá que entrar nuevamente a un auge, si es que lo logra aumentar a partir de aquí. Bueno, lo puse así. Si logra cruzar la línea de crisis anterior, entonces volverá a llamarse auge. ¿Ok? ¿Sí, jovenazos? Sí, profesor. ¿Podría repetir nuevamente la definición de estancamiento, por favor? El estancamiento es el tiempo que tarde una economía entre que entró en depresión y que logra salir acá en la recuperación. Este tiempo, este valle, es a lo que nosotros le conocemos como estancamiento. Mientras la economía se encuentre en negativo, es decir, en -4, -3, -5, -5, -4, -2, 0, y empiece a todo este valle, nosotros le vamos a llamar estancamiento, cuando la economía no crece, sino retrocede, o más bien se estanca, ¿no? Se estanca y no hay ningún crecimiento. Y la recuperación es a partir de que llega otra vez a su punto de inicio del auge. Ahí se le conoce como recuperación. Pero el crecimiento que le continúe ya no se le va a llamar recuperación, auge, porque el auge fue alcanzado acá. Se le llamará auge ahora nuevamente hasta que encuentre su punto máximo del crecimiento anterior. ¿Sí me explico? Y entonces nosotros esperaríamos que aquí fuera el auge, acá fuera la crisis, la recesión ahora, su depresión, su recuperación, y nuevamente crecería. Y esta línea aumentaría porque ahora sería nuestra nueva línea de crecimiento económico. ¿Sí se percatan, jóvenes? Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, Sí, el ciclo económico se mide, ojo, no se mide de auge a auge. El ciclo económico se mide de crisis a crisis, ¿ok? Es decir, el auge económico, si bien es cierto, siempre se inicia con el auge, no es la medida de un ciclo económico. El ciclo económico se considera de crisis a crisis, porque son los factores que determinan que una economía se encuentre sana o se encuentre inestable, ¿ok? Eso es, digamos, el parámetro. Nosotros entonces, cuando yo les diga cuál es el ciclo económico, pues obvio, es el auge, la crisis, la recesión, la depresión, el estancamiento y la recuperación. Pero si yo les pregunto, ¿de dónde a dónde? Por ejemplo, ¿cómo se le llama de depresión a recuperación? El tiempo que tarda de la depresión a la recuperación, a ese valle se le llama estancamiento. ¿Cómo se le llama de crisis a crisis? A eso se le llama expansión. Es la expansión económica, ¿ok? De crisis a crisis, que sería obviamente de aquí acá, ¿vale? Entonces sería desde este punto, si lo podemos entender así, hasta este punto. De aquí a acá, nosotros le llamamos expansión. Pero De bueno, aquí, una pregunta. dígame. Cuando pasa su crisis y vuelve a iniciar su auge, ¿qué no cuando vuelve a bajar ya no sería crisis mayor, sino sería como regresar a su punto estable? No, porque recuerde que es un ciclo económico. El ciclo económico solamente se marca a partir de su inicio y a partir de donde llegó a su punto máximo. Es decir,
La economía mexicana, supongamos, vamos a hablar, empezando desde aquí, vamos a poner un número de 100, ¿no? Que fueran 100,000 millones de dólares su punto de Producto Interno Bruto inicial en México, ¿no? De inversión, etcétera. Ya al final tiene esto, y es lo que genera la macroeconomía. Y acá va a llegar, hablando de un punto, vamos a llegar a los 200, para dejar números más o menos claros. Este número va a bajar. En recesión ya no van a ser 100, podemos dejarlo en menos 50. Y podrá llegar quizá a menos 150. Pero se recuperará justamente cuando llegue al 100 nuevamente, en la parte de acá. Y usted aquí me diría, bueno, es que aquí vuelve a iniciar su auge, porque fue el inicio, pero es que ya tuvo una economía en 200. Entonces tendrá que llegar esta recuperación, la recuperación para que México pueda volver a tener los niveles de economía, tendrá que llegar al 200. Entonces, hasta que llegue al 200, es que la economía se ha recuperado de su mejor bonanza. Y entonces, a partir de ahí, será un nuevo punto de inicio, con el cual nosotros le vamos a llamar auge. ¿Sí? ¿O me equivoqué en la respuesta que... ¿No si era la pregunta? Sí. ¿Era la respuesta? ¿Sí? Ojo, Sí. aquí, por ejemplo, podríamos entender qué pasa si ustedes me dicen, el estancamiento va a la recuperación y no alcanza a llegar justamente acá. Y entonces vuelve a caer. Puede volver a pasar eso, que no alcance su punto, digamos, de inicio, en este caso, no de inicio del de 100, sino de 200, que fue su máximo esplendor, su mayor auge, no lo alcance y antes de llegar genere una nueva crisis. Estos son, obviamente, cuando nosotros le llamamos, se me fue el nombre, espérenme, pero es cuando pasa como el crack del 29 o cuando lo que pasó en el 2008, son crisis globales que tienden a tener un efecto. En el caso de México siempre se le va a llamar el efecto tequila, es decir, las economías están amarradas. México está anclado a los Estados Unidos, pero a México están anclados todo Centroamérica y algunas zonas de Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a México, hay un dicho que dicen que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía, pero a Latinoamérica le da pulmonía, ¿no? Es decir, como van en escalonado. ¿Qué pasa cuando una economía como la mexicana llega, no alcanza a recuperarse y vuelve a caer? Aquí, entonces se le llama una crisis de efecto tequila. En el caso de México, en el caso de Asia sería efecto dragón, en el caso de Sudamérica se le llama efecto tango, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, una duda, aunque no sea el tema, pero ¿por qué efecto tequila? En México, recuerden que durante mucho, se les pone el nombre de acuerdo a una región o la economía que más fuerte sea de una región. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, Brasil actualmente lo es, pero Brasil no está anclado a toda la economía latinoamericana. ¿A qué me refiero? Rapidísimo. Brasil, su economía la tiene anclada a China. Entonces, no tiene tanto intercambio comercial con Latinoamérica, solamente con Argentina de repente y con otro país cercano. Pero de allá en fuera no tiene mayor... Entonces, su efecto de Brasil no afecta tanto a Latinoamérica. En el caso de México, México tiene, aparte que está anclado a los Estados Unidos, y a Estados Unidos le conviene porque es la puerta de entrada a las materias primas de Latinoamérica, toda la economía mexicana está anclada a Latinoamérica. La economía más fuerte de Latinoamérica es México y al ser México se le pone un apodo y es tequila. Entonces es el efecto tequila cuando entra en crisis México. En el caso de Asia es el efecto dragón y la economía por excelencia asiática va a ser China. Entonces por eso se llama el efecto dragón, se le considera a China. Hay otros efectos, en este momento se me van, que es justamente la europea, está la de Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes pueden buscar efecto tequila o economía efecto tequila y les va a decir que cuando México cae, cómo caen las demás cae la bolsa mexicana y se vienen en cascada como efecto dominó, todas las demás bolsas latinoamericanas caen, pero aparte, como están amarradas, por ejemplo, estamos hablando en el 2000, lo que les hablo es de 1994. En el 94 la economía mexicana estaba mucho más fuerte que, por ejemplo, Hong Kong, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando cae México con el efecto tequila, arrastra todo Latinoamérica y dentro de Latinoamérica la segunda economía más fuerte es la Argentina. Cuando cae Argentina, a eso se le considera el efecto tango, porque Argentina su economía la tiene anclada a lo que es Asia, en este caso a Hong Kong. Entonces arrastra a Hong Kong, cuando todavía era Hong Kong, se consideraba como una economía particular, y arrastra a China y entonces se le considera como el efecto dragón. Fue ahí una macroeconomía que, ojo, desde 1994, lo que arrastramos hasta la actualidad de crisis económicas viene desde 1994, que fue con la crisis de México en ese momento. Algo así les debió haber, si se acuerdan, platicaron seguramente en Historia 2 sobre lo que fue justamente esta crisis de 1994, que ha sido la crisis más fuerte del sistema capitalista desde que existe. Ojo, desde que existe. Entonces, porque el sistema capitalista ha tenido grandes crisis, pero la más fuerte que ha tenido es de 1994. Y a partir de 1994, cada 10 años han tenido que haber, entre 10 y 8 años, han existido nuevamente las mismas crisis económicas. O sea, se han vuelto más cíclicas. Lo que estamos viendo aquí, el auge, crisis y recesión, esto se ha vuelto mucho más cíclico cada 8 años, cada 10 años. Ahorita, por ejemplo, lo de la pandemia parece mentira, pero generó una crisis. Si nosotros la analizamos, estaríamos, ahorita yo les preguntaría, ¿en dónde creen que estamos? ¿En el auge, en la crisis, en la recesión, en la depresión, en el estancamiento, en la recuperación? Ustedes saben en qué parte de esta crisis estamos, porque estamos inmersos ahorita en una crisis. Y era lógico. Después del cierre de las empresas y demás hubo desempleo. Si se dan cuenta, hubo desempleo e inicia una crisis. Hay una recesión de la economía, es decir, empieza a no crecer. El año 2020 no crece la economía mexicana, sino se va a números rojos, es decir, en negativos. Entra una depresión, se le habla de un estancamiento. Y no, a ver, por lógica no estamos en la depresión, en la crisis. Ya les hablo de un estancamiento. ¿Estamos en la recuperación? Esa sería una pregunta. ¿Ustedes se han dado cuenta si ya estamos en una recuperación? Sí, porque, bueno, por ejemplo, muchas empresas que se habían declarado en quiebra, supuestamente, para no pagar, ya como que se volvieron a dar de alta para poder seguir trabajando y, por ejemplo, los negocios ya abrieron y así, y eso genera más economía. Entonces, como que vamos en el principio de la recuperación, pero muy De la abajo. recuperación, muy abajo. Ajá. Todavía no llegamos a este punto. Básicamente digo, no es que yo sea un adivino ni mucho menos, pero hemos de andar por aquí. Por esta parte de por aquí hemos de andar. Es decir, andamos en los niveles del 2018, 2019 más o menos, en los niveles. Entonces, por ahí vamos. Jóvenes, se nos fue. Íbamos a tener que realizar una actividad ya para entrar a lo que es el cálculo de Producto Interno Bruto y lo que es índice de precios y cotizaciones. Se me fue. Pero la siguiente clase les aseguro que lo vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, de tarea, la verdad no he visto yo todavía si les voy a dejar una tarea muy compleja o no, pero déjenme checarlo y va a ser algo muy sencillo nuevamente para que no los atiborre de. Ya para terminar, por favor, jóvenes, ya saben, nada más pónganme su asistencia, nombre, empezando por apellido, diagonal presente, y nos vemos en la siguiente semana. Y nada más chequen, por favor, Edmodo para la actividad que les vaya a dejar, que va a ser muy sencilla. Dígame. ¿Un poco quedar el último para comentarle algo? Sí, claro. Y ya el resto nos podemos retirar. Que tengan excelente día. Nada más una pequeña duda sobre las crisis de efecto tequila. ¿Siempre son de carácter mundial o nada más se pueden dar en una cierta región? Los efectos no, son de carácter mundial. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, la globalización genera muchas cosas positivas, pero también generó muchas cosas, digamos, negativas en cuanto a la economía. Una crisis en cualquier parte
del mundo, por supuesto que va a generar un efecto en cualquier otro lado. Ahora bien, dependerá mucho qué nivel de economías estamos. Actualmente la mexicana está en el número 16, es la economía número 16. Llegó a estar en el 94 en ser la economía número 10, la 10ª economía. Incluso casi entraba en la 9ª. De partir de ahí se retrocedió y quedó en la 16. Dependerá mucho qué crisis y de quién estamos hablando para ver qué efecto genera a nivel global. Todas generan un efecto, sin duda alguna, pero unas sin duda impactan de mayor peso que otras. Profe. Gracias, Dígame. profe. Órale, pues. Bueno, yo tengo una duda con respecto a mi calificación de la actividad del amo y el esclavo, porque entré y me parecía que tenía 0 y volví a cargar la página y me parecía que tenía 10. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Tiene 2 calificaciones? Bueno, cuando entré la primera vez me parecía que tenía un 0